Listo, listo, listo. Con nuestro equipo, con la gente bella, ahorita entrando Guillermo. Ahorita estuvo Sarit, qué cosa maravillosa. Y ahorita Guillermo, también tendremos el placer de verlo. Compañero y amigo, cuando usted me diga, usted de una vez se acomoda. Ah, excelente. Esa me gustó. Esa me gustó. Muy bien, muy bien. Así es, como digo yo. ¿Qué más, Hola, Guillermo? ¿Cómo estás, hola, hermano? ¿qué Estimado, tal? querido. Un gusto, Augusto. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo estamos? un gusto a Voy a poner gusto. Mira, que las un cosas no gusto, son Augusto. Voy a mucho poner gusto. un poquito Eso, más eso, de luz. Sí, eso tiene un chiste. Una vez una persona, un chico, el pobrecito, empezó a decir que mucho gusto, mucho gusto, 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 gusto. Y entonces las chicas decían, ¿y cómo fue que se llama? No sé, será Augusto. De tanto decir mucho gusto, 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 pero él no se llamaba Augusto. Ujú. Entonces, mira, Guillermo, en aras del tiempo, mira, Ajá, Sarí, yo te digo algo. ¿Tú sabes qué cosa da? Es que son 40 minutos y bueno, el tiempo es implacable. Y ok. Sarí lo que estaba era regalándonos, bueno, eso es lo que llamo yo diamante. Decía, wow, wow, Ajá. wow. Pero también estaba temiendo, porque es algo que es lógico. Chicos, cuando desde la pasión hablamos, a veces se nos escapa porque estamos tan apasionados y como nos gusta tanto. Y la verdad, mira, y en el mensaje que les envié con mucha, mira que yo estuve en Costa Rica y allá hay mucha gente que trabaja este tema del coaching, mucho profesional de calidad. Y yo los Ujú. felicito, mira, y me siento muy orgulloso de que ustedes, aunque tú dices que eres peruano, pero que va, chico, tú eres venezolano, donde vaya, que quieres 30 a tu años. país Perú también, no tengo la Sí, menor duda, por 30 años en favor. Venezuela, así que Ese es tu sangre hay mucho de Venezuela en mí, claro que sí. claro, pero qué bonito que están haciendo lo que están haciendo de esa tierra maravillosa que es Costa Rica y con todo el amor. Ya puedes compartir para que iniciemos y ahí voy dándole entrada a la gente, Guillermo, porque tu tema, te cuento también, tanto el de ella como el tuyo, la gente está muy pendiente, sin duda Ok, alguna. ok, Chévere, aquí ya te está. estamos viendo en la pantalla, excelente. A mí iniciamos de una vez. Buenísimo. Ok, un gusto, Augusto, un gusto a todos aquellos que, bueno, que se están conectando, los que se van a conectar posteriormente. Y de verdad para mí es un honor primero y generalmente cuando comparto ese tipo de temas para mí es un honor. Tenemos mi esposo y yo, pues la bendición, por decirlo así, de compartir muchos temas, temas de coaching, coaching profesional, de grupos, de equipos. Sin embargo, este tema en particular es un tema, como yo lo llamo, que tiene que ver con mi motivación intrínseca. Y de ahí quiero partir. Cuán importante es que uno pueda tener claro cuál es la motivación intrínseca que uno tiene. Es decir, aquello por lo cual uno se mueve, aquello por lo cual uno dice, yo me siento como pez en el agua si yo estoy en esto, ¿verdad? Cuando uno puede decir, este es mi propósito de vida. Entonces, inteligencia espiritual forma parte, digamos, de un tema que he venido desarrollando desde un tiempo para acá y que a mí me fascina particularmente y de hecho es algo que tengo en la práctica profesional, personal en mi vida y vamos a hablar acerca de esto y ver de qué se trata. Inteligencia espiritual, pero fíjense qué interesante, inteligencia espiritual para el bienestar es el título que hemos colocado a este tema. Y quería comenzar con esta frase de Marco Aurelio. Estamos hablando de principios del siglo I. Él dijo lo siguiente, el deleite auténtico del hombre, fíjense, el deleite auténtico del hombre, y aquí podemos meter, por supuesto, hombre, mujer, eh, pero hombre en términos genéricos, podríamos decir el deleite auténtico del ser humano es hacer aquello para lo que fue hecho. ¿Ok? De pronto nosotros en nuestra vida hacemos muchas cosas, pero cuando uno dice, oye, yo estoy haciendo aquello para lo que fui hecho, es cuando uno tiene el deleite auténtico, es cuando uno realmente se apasiona, es cuando uno realmente está disfrutando aquello que está haciendo, es cuando uno dice, oye, cuando yo estoy haciendo esto, yo estoy como pez en el agua. Yo siento que estoy desarrollando mi propósito. Yo digo, oye, para esto nací. Y ahí es donde está el deleite, porque fíjese qué interesante, porque Marco Aurelio comienza con esta frase. Ahora, si vamos a hablar de inteligencia espiritual, rápidamente vamos a hablar un poco acerca de la inteligencia, qué es inteligencia, y vamos a ver que hay diferentes tipos de inteligencia. Frank Torralba dice, una persona inteligente es una persona que sabe separar lo esencial de lo accidental. Punto. Lo valioso
de lo que carece de valor, lo que necesita para desarrollar una determinada actividad, que es lo que es irrelevante para la misma. Es decir, una persona inteligente sabe distinguir, sabe separar, dice, ok, esto realmente es valioso, esto realmente vale la pena. Bien, esta es, digamos, una definición general de inteligencia. Ahora, hay tipos de inteligencia. Ya de hace muchos años, fíjense, de los años 80 se viene hablando de inteligencias múltiples. Gardner fue el padre, digamos, quien comenzó a hablar acerca del tema de inteligencias múltiples y habla de 8 tipos de inteligencia. Inteligencia lingüística, fíjate, antes se pensaba que solamente teníamos la inteligencia que era medida por el coeficiente intelectual. Sin embargo, al descubrir que hay 8 tipos de inteligencia, fíjense, inteligencia lingüística, inteligencia que tiene inteligencia musical, se pudo comprobar de que aquellos que tienen cierta afinidad para la música es porque tienen un tipo de inteligencia llamada inteligencia musical, lógico-matemática, inteligencia corporal o kinestésica. Fíjense qué interesante. Alguien que tiene una propensión hacia el deporte, hacia este tipo de actividades, es porque ha desarrollado, porque tiene una inteligencia corporal, inteligencia visual y espacial, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Quise nombrar, porque no voy a entrar a fondo en ninguna de estas, pero a grandes rasgos para que ustedes puedan, seguramente muchos de ustedes ya lo saben, que realmente los seres humanos contamos con muchos tipos de inteligencia. ¿Ok? No es solamente uno, hay diferentes tipos, entre ellas la inteligencia emocional. eh, el Goleman, que fue uno de los que sacó a la luz el tema de la inteligencia emocional, él dice que es la capacidad para identificar, entender y manejar las emociones correctamente, de modo que facilite las relaciones con los demás, el logro de metas, objetivos, manejo de estrés, superación de obstáculos, etcétera. Creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con el tema de la inteligencia emocional y los beneficios que trae para una persona, para una organización, para un equipo. Realmente Sari, mi esposa y yo lo hemos visto en nuestras propias vidas y lo hemos visto también porque trabajamos el tema de inteligencia emocional con líderes y equipos y hemos visto también los beneficios que trae cuando las personas comienzan a implementarlo en su vida personal, en su vida a nivel de las relaciones interpersonales, familiares e incluso a nivel de equipos y organizaciones. Bien, quería ir rápido a esto para que podamos aterrizar en el tema que nos trae hoy, que es la inteligencia espiritual. Y tal vez si tú lo estás viendo en este momento o en algún momento lo vas a ver, yo me estoy tomando solamente unos breves segundos para que para que tú puedas responder a esta pregunta. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Cuando tú escuchas esta expresión, inteligencia espiritual, ¿qué viene a tu mente? Me gustaría que te tomaras unos breves 5 segundos para que puedas pensar en cuanto a esta pregunta. Bien, yo traje unas definiciones, pero antes de eso, ya hace muchos años, Sócrates había expresado lo siguiente. Él es uno de los padres de la filosofía griega. Conócete a ti mismo. Fíjese, ¿no? Conócete a ti mismo. Hoy en día se está hablando mucho acerca del tema del autoconocimiento, por ejemplo, cuán importante es el autoconocimiento. Pero cuando hablamos de inteligencia espiritual, estamos hablando de una inteligencia que va desde la superficie hacia la profundidad. Conócete a ti mismo, pero la profundidad de tu ser. Fíjense, esta definición, inteligencia espiritual, faculta al ser humano para el análisis valorativo de la propia existencia. Fíjense que cuando tú comienzas a hacerte preguntas de índole existencial, los filósofos, por ejemplo, desde hace muchos siglos han venido haciendo preguntas y tratando de resolver preguntas de índole espiritual. Por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? Mi vida tiene un sentido, tiene un propósito, hay alguna trascendencia. Cuando los seres humanos nos hacemos este tipo de preguntas, estamos haciendo preguntas de inteligencia espiritual. Estamos hablando del ámbito espiritual, pero estamos hablando también del ámbito de la existencia. Incluso algunos denominan a esta inteligencia también inteligencia existencial. Es decir, es donde nosotros comenzamos a preguntarnos acerca de nosotros, de los ideales, cuáles son aquellos aspectos que nos dan valor. Cuando tú te preguntas, ¿cuáles son los valores de mi vida? ¿Qué es lo que a mí me mueve en esta vida? ¿Qué es lo que me hace levantarme cada mañana? Ideales, el horizonte de sentido, hacia dónde yo me estoy dirigiendo. Fíjense que se hizo un experimento una vez con unos niños
¿verdad? Y se los llevó a un bosque, a un parque, y en ese parque había un árbol sumamente alto, ¿verdad? Y los niños estaban abajo y el profesor, una de las cosas que les dijo fue, miren hacia arriba. Todos los niños cuando comenzaron a ver hacia arriba, wow, nunca habían estado en esa posición de ver desde abajo hacia arriba un árbol frondoso y ver hacia arriba. Y después el profesor les preguntó, ajá, ahora háblenme de qué sintieron cuando vieron hacia arriba. Uno- eh, Algunos niños dijeron algo así como, me sentí pequeño, sentí que hay algo más grande. ¿Saben qué es lo que estaba sucediendo con ellos? Ellos estaban desarrollando, o por lo menos experimentando en ese momento, un sentido de trascendencia. Se estaban dando cuenta de que su vida forma parte de algo más grande, ¿verdad? Y solamente a partir de un pequeño experimento de colocarse ahí y poder ver, es como cuando uno contempla la naturaleza y uno dice, wow, qué inmensidad de la naturaleza, ¿verdad? El horizonte, etcétera, y donde uno puede verse a sí mismo como pequeño por un lado, pero por otro lado con un sentido de trascendencia. Hay algo más allá de mí mismo. Y eso tiene que ver con la inteligencia espiritual. eh, Sohar dice, es la inteligencia con que afrontamos y resolvemos problemas de significado y valores, ¿verdad? Como aquellas preguntas que yo le hice al principio. ¿La vida tiene significado? ¿La vida tiene significado para mí? ¿Qué tan importante es la vida para mí? ¿Y cómo resolvemos eso, verdad? A través de nuestra inteligencia espiritual. Entonces estamos partiendo del hecho de que todos los seres humanos tenemos inteligencia espiritual. El tema con la inteligencia espiritual es, aunque todos tenemos la inteligencia espiritual, necesitamos seguir desarrollándola, necesitamos seguir fortaleciéndola. Así como todos traemos inteligencia emocional y necesitamos seguir desarrollando nuestra inteligencia emocional, habilidades para desarrollar nuestra inteligencia emocional, igualmente es con la inteligencia espiritual. Ahora, alguno dirá, pero Guillermo, yo nunca había escuchado eso como de inteligencia espiritual. Ah, estás partiendo de alguna premisa. Sí, estamos partiendo de una premisa de que los seres humanos somos seres espirituales. Hoy en día incluso la neurociencia, bueno, ya de unos años para acá, y algunas ciencias del marco de la psicología están estudiando el tema de la inteligencia espiritual. Se han dado cuenta de que los seres humanos tenemos algo más allá de aspectos racionales y emocionales y que hay un ámbito incluso a nivel físico y cerebral que nos conecta con lo trascendente. Entonces, es un tema que se está desarrollando a nivel de universidades, incluso como la Universidad de Harvard, porque se están dando cuenta de que los seres humanos somos seres no solamente, como les dije, de otra índole, sino que somos seres espirituales. Y no solamente eso, sino que han hecho estudios donde han visto los beneficios que traen, incluso en términos de bienestar en la persona, cuando la persona desarrolla su inteligencia espiritual. Ahora, la pregunta que traigo en este momento para ti es, a partir de lo que hemos visto hasta ahora, ¿cómo está tu inteligencia espiritual en este momento? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Me gustaría que te tomaras unos breves segundos y si tienes más tiempo, por ejemplo, que trates de tomarte un tiempo importante para responder a esta pregunta. Porque algo muy importante, no lo vamos a ver hoy, pero la inteligencia espiritual, incluso uno lo comienza a desarrollar cuando uno tiene esos espacios donde puede estar a solas y donde uno puede tomarse unos breves momentos. Incluso, de repente ahorita tú, para responder a esta pregunta, te tomas unos segundos, pero que tú puedas tomarte después de este momento un tiempo donde tú puedas estar a solas contigo mismo, un tiempo de introspección, porque en esos momentos, cuando tú estás en esos momentos de introspección, son los momentos donde tú, por ejemplo, te puedes hacer algunas preguntas y reflexiona acerca de ti mismo. Por ejemplo, ¿qué tanto te conoces a ti mismo? ¿Mm? ¿Qué tanto, cómo estás con relación a la inteligencia espiritual? Y que tú, oye, lo que acabo de ver, o lo que vi ahí en esta presentación con Guillermo, ajá, ¿cómo estoy yo ante esto? ¿Verdad? Comenzar a hacerte ese tipo de preguntas introspectivas que comiences a reflexionar con relación a ti mismo. Ahora, la inteligencia espiritual tiene beneficios. En una lámina la estoy sintetizando para que podamos, en aras del tiempo, pues poder verlo. Por ejemplo, cultiva nuestra interioridad, como ya les dije hace un momento. Uno de los beneficios es esto. Fíjense que estamos en tiempos tan convulsos, de tanta velocidad, de tanto trabajo donde uno de los aspectos que necesitamos desarrollar son esos tiempos de interioridad. De hecho,
muchos de los beneficios que tiene el desarrollar la inteligencia espiritual es hacerle frente más bien a esa vorágine que muchas veces se ha convertido en nuestra vida para poder detenernos. Incluso yo me atrevería a decir hasta podría ser salvador para nuestras vidas, porque la vorágine muchas veces nos puede llevar a un estado de, bueno, ya se ha visto, ¿verdad? Muchos estados hasta de depresión, etcétera, etcétera, pero cuando nosotros podamos tener esos momentos en que podamos, en que nos detenemos para hacer introspección, desarrollar, cultivar nuestra interioridad, podría ser hasta salvador de nuestra vida. Nos hace más flexibles, abiertos a nuestras experiencias, ¿verdad? Es decir, de pronto alguno de nosotros pudiera tener cierta rigidez en nuestra propia vida, pero el poder desarrollar nuestra inteligencia espiritual nos ayuda a poder flexibilizarnos, poder comenzar a ver al otro de una manera diferente, no desde el juicio, sino comenzar a verlo ya desde, incluso desde la compasión, desde este tipo de cosas que comenzamos a desarrollar. Nos ayuda a superarnos a nosotros mismos porque nos comenzamos a conocer y entonces comenzamos a trascendernos a nosotros. Nos ayuda a ser más responsables también, a cuidar de nuestras relaciones, porque algo importante e interesante cuando uno se detiene y está desarrollando su inteligencia espiritual, aunque ésta tiene muchos componentes de introspección, de interioridad, de momentos a solas, es precisamente para uno potenciarse en las relaciones interpersonales. Mejoran porque comenzamos a ver a las personas de una manera diferente, ¿no? Con otro tipo de ojos. Nos ayuda en la búsqueda del sentido a nuestra vida. Ok, comenzamos a desarrollar una inteligencia espiritual y comenzamos a encontrarle sentido, ¿verdad? Estaba en otro, eh, porque soy mentor de coaching espiritual con la organización una de la organización de donde nosotros nos hemos hecho coaches, en ICPR Puerto Rico. eh, yo diseñé la especialidad en coaching espiritual y soy mentor de ello. Y en una de esas mentorías que estaba realizando, eh, una de las cosas, después de haber visto varios módulos, ¿verdad? Una de las personas me dijo, tengo 42 años y esa pregunta acerca del sentido de mi vida, sabe que hasta ese momento nunca yo me la había hecho y para mí fue revelador. Es decir, para esa persona hubo un clic, hubo un antes y después, porque pareciera como que los seres humanos, muchos de nosotros no nos hemos detenido a pensar en esto, ¿verdad? Y cuán importante es cuando nosotros comenzamos a pensar en esto y comenzamos a decir, wow, cuando descubrimos esto, qué deliciosa es la vida, cuán interesante se convierte en nuestra propia vida porque le hemos encontrado un sentido a la misma. Y bien, como dijimos, la primera parte tiene que ver con inteligencia espiritual, ¿verdad? Cómo desarrollar tu inteligencia espiritual y la segunda parte tiene que ver con el bienestar. ¿Cómo se conecta inteligencia espiritual y bienestar? ¿Qué es bienestar y qué significa? Hoy en día, por ejemplo, se habla mucho acerca de bienestar. Algunos los vinculan con este otro nombre que me gusta también, que es felicidad, por ejemplo. Algunos lo conectan con felicidad. Pero tengo para ustedes esta definición de la Organización Mundial de Salud que dice que el bienestar en términos emocionales es un estado de ánimo, fíjese, en el cual la persona se da cuenta de sus propias actitudes. Se da cuenta. Fíjense, primero es un darse cuenta. Por eso la importancia de la inteligencia espiritual, ¿verdad? Puede afrontar las presiones normales de la vida, porque las presiones normales de la vida van a estar ahí presentes, pero las puede afrontar, puede trabajar productivo y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Fíjense que todos los elementos que tiene esta definición de la Organización Mundial de la Salud tiene que ver con estado de ánimo, tiene que ver con cómo afrontamos la vida y si nos metemos, y ese es otro de los temas que desarrollamos nosotros, que cómo afrontar las presiones normales de la vida, podemos incluso hablar acerca de resiliencia, ¿verdad? Cuando uno puede sacarle provecho importante a las adversidades de la vida y ser una mejor persona o crecer con ella, puede trabajar productivo y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Ok, hay un modelo, tiene varios elementos, también nosotros trabajamos con este modelo, pero de este modelo, el modelo PERMA, que es el modelo de bienestar emocional con el cual nosotros trabajamos, voy a tocar solamente un elemento que está vinculado con la inteligencia
espiritual, pero a grandes rasgos le voy a nombrar el modelo PERMA. El modelo PERMA tiene que ver con el bienestar emocional. Según este modelo, una persona tiene bienestar emocional cuando tiene estos 5 componentes de modelo PERMA. El primero, por ejemplo, positividad. Estas emociones se cultivan cuando, cuando necesitamos ejecutar acciones específicas para poder experimentarlas. Por ejemplo, un estado, vamos a decirlo así, de positividad ante la vida. Cuando la persona afronta positivamente las situaciones que se le enfrentan en la vida. Tiene que ver con el compromiso, la capacidad de permanecer atentos, consciente y compenetrado con la actividad de acción que se está ejecutando. Cuando me comprometo con algo, cuando yo estoy comprometido con lo que estoy haciendo, cuando estoy comprometido con el trabajo que estoy realizando, con la empresa que estoy emprendiendo. Algo interesante con el modelo PERMA es que una de las cosas que se dice es que no necesariamente todos estos elementos tienen que estar presentes, pero si por lo menos uno de ellos está presente, podríamos estar diciendo que estamos en un estado de bienestar. El tema de las relaciones, cantidad y calidad de las relaciones que establezcamos con los demás es clave para generar bienestar. Estoy dejando la M para el último. La A es el logro, que tiene que ver con repasar cada detalle de lo que ha alcanzado, visualizado. Es decir, cuando uno logra cosas, y no solamente eso, sino que comienza a repasar aquello que ha logrado en su vida, en su trabajo, en su empresa, en los proyectos personales, etcétera, etcétera. Y por último, dejé la M, porque la M es la que nos vincula con la inteligencia espiritual, porque fíjense que dice significado. Más que hallar una actividad que no tiene el alma, incluye el descubrimiento de las condiciones para que lo que hacemos nos parezca significativo. Es decir, me tracé metas, estoy alcanzando mis metas, estoy realizando mis planes, ¿verdad? Estoy realizando las actividades y estoy contento con lo que estoy haciendo, pero más allá de eso, es que cuando lo que estoy haciendo tiene significado. Y dice que el modelo PERMA, de eso se trata el bienestar. Eh, Propósito y significado, búsqueda de la pertenencia a algo más grande que uno mismo. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di de estos niños viendo ese árbol frondoso y gigantesco y cómo ellos se sentían pequeños pero a la vez trascendentes? La búsqueda de pertenencia a algo más grande que uno mismo. El poder decir que nuestra vida no se termina con nosotros, ¿verdad? Que nuestra vida no somos solamente nosotros, sino que nuestra vida nos trasciende. Entonces, cuando uno encuentra ese propósito, y generalmente, no generalmente, toda persona que encuentra su propósito y algo importante a tomarle en cuenta, cuando yo digo, yo encontré mi propósito de vida, no tiene que ver conmigo. Cuando yo digo, yo encontré mi propósito de vida, tiene que ver con la vida de los demás. Aquellas personas que usted le pregunte, ¿cuál es su propósito de vida? Siempre tienen que ver con otros. Ah, encontré mi propósito de vida, como aquella mujer que tenía un hijo con una enfermedad degenerativa, ¿verdad? Al final el hijo muere y ella eh, desarrolla una fundación para para madres con hijos con la misma dificultad de salud que tenía su hijo. Y la persona, fíjese, en medio del dolor y el sufrimiento que estuvo viviendo, encontró propósito y significado. Pero ese propósito y significado estaba vinculado con algo trascendente, pero que contribuye a la vida de otros, ¿verdad? A la vida de los demás. Algo más grande que yo mismo. Todos necesitamos darle un sentido a nuestras vidas para tener un sentido de bienestar. Fíjense que cuán vinculado está. Encuentro sentido en mi vida y cuando lo encuentro, entonces puedo tener un sentido de bienestar. ¿Por qué? Porque encuentro satisfacción, porque estoy haciendo aquello para lo cual fui hecho. Estoy en mi charco, estoy nadando en el mar en el cual debo estar nadando. Estoy haciendo aquello para lo cual fui hecho y no solamente eso, sino que eso que estoy haciendo beneficia a los demás, beneficia a las personas. Encuentro un propósito en ello. Vuelvo a Marco Aurelio. El deleite auténtico del hombre es hacer aquello para lo que fue hecho. Maslow dice, el músico debe hacer música, el artista debe pintar, si quiere al final estar en paz consigo mismo. El ser humano debe ser aquello que puede ser. Qué interesante, ¿verdad? El ser humano debe ser aquello que puede ser.
Muchas veces nosotros centramos nuestra vida en el hacer, pero el hacer está vinculado con lo que nosotros somos. Y esta Cindy dice, la búsqueda de una vida llena de propósitos tiene la capacidad de hacer que nos sintamos bien al llegar al final de nuestros días. Que cuando miramos hacia atrás podemos decir, wow, lo logré, wow, que mi vida tuvo realmente significado, mi vida dejó un legado para otros, mi vida dejó huellas en la vida de los demás. Ahora, ¿para qué fuiste hecho? Trata de responder esta pregunta. De pronto ahora te puedes tomar unos segundos, pero más adelante incluso te invito a que puedas responder a esta pregunta. ¿Para qué propósito fuiste hecho? Y que incluso puedes escribirlo en una libreta, no importa el tiempo que puedas llevarte, tomarte tal vez un poquito de más tiempo, puedes estar a solas con esta, tratando de responder a esta pregunta, ¿para qué propósito fui hecho? Y lo puedes personalizar y poder decir, ¿para qué propósito fui hecho yo? ¿Para qué propósito? Responder a esa pregunta puede significar para ti un antes y un después. Entonces, quiero finalizar con esta pregunta. ¿Qué te llevas de este tiempo? Y quiero invitarte también a que puedas expresar esto. ¿Yo qué me llevo de este tiempo? Esta pregunta también podría decir qué aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué te llevas de este tiempo? Y con esto quiero finalizar, primero dándole las gracias por haberme permitido compartir con ustedes un tema que, como le dije al principio, que es mi motivación intrínseca. Y así que muchas gracias por este tiempo, por haber estado y aquellos que se van a conectar posteriormente. Así que estoy aquí a la disposición de ustedes. Muchas gracias. Pues permíteme, hermano Guillermo, por aquí, permíteme un momentico revisar aquí en el chat, porque aquí en el chat, muchas gracias, no, gracias a ti por estar con nosotros. Mira qué bello. Por experiencia propia, antes era ignorante, ciega y sorda, pero en verdad la palabra de Dios se cumple. El principio de la sabiduría es el temor a Dios y el conocerlo a Él me ha dado inteligencia. Él me hace reconocer quién soy, qué debilidades, qué fortalezas tengo. Ha venido cambiando lo malo en mí por lo bueno con que fui creada. Wow, definitivamente, Exiva Soler, wow, me llegaste al alma. Entender lo pequeño que somos es el primer paso para llegar a ser grandes, sin duda. Jimmy Canelones, a Jimmy Canelones le mandé un mensaje que yo sabía que era, mira, que estamos conectados, hermano. Le dije, mire, me acordé de ti y el hombre mismo. Tema para la reflexión en la fecha que estamos, un mes. Claro que sí, muy, muy bonito ese mensaje. En el mes de la Navidad, qué mes más bello. Definitivamente así es. Estimado Guillermo, estimado Jimmy. Oiga, y ojalá que la mayoría aquí puedan abrir su pantalla. ¿Y por qué mi amiga Sarit también no abre la suya? La linda Sarit. Que de cualquier forma, Sarit, mire, te lo prometo, te lo prometo. Yo no prometo, chica, a mí no me gusta estar prometiendo. De pana, te digo, yo soy, si sí es sí, si no es no. Pero yo, a eso de estar prometiendo, mira, y mucho menos por aquello de jurar en vano. Dios me libre, ¿no? Hay gente, mira, que hace promesas para irse a las procesiones. Yo no prometo nada de eso porque yo no voy a ir para ninguna procesión porque a mí ya me castigaron mucho. Pero qué bonito que está Sarit, está Guillermo. Ellos están en Costa Rica, forman una pareja muy linda y sobre todo forman un tremendo equipo, no hay duda de eso. Y se ve la alineación, esa alineación que tienen, que creo que es muy importante. Saben hacia dónde van, porque como yo siempre digo, usted quiere ser exitoso en su relación. Bueno, mire, no es como una novela que los dos chicos se veían a los ojos y novio y novia, no, eso no es una relación, porque la relación es cuando los dos vemos hacia el mismo sitio, porque si uno ve para acá y el otro ve para acá, bueno, mire, compañero, ahí sí era que ni haga milagro, pues ni haga milagro. Fíjate, qué tema tan interesante el que nuestro amigo Guillermo nos trajo, la inteligencia espiritual, porque al hablar de espiritualidad, fíjate todo lo que eso conlleva, ¿no? Uno desde sus creencias, otros de su parte religiosa, en ese sentido, incluso ¿cuántas veces hemos visto personas que se pelean? Y me perdonan la franqueza, ¿no? Porque no vamos al mismo templo, porque uno va para uno y otro va para el otro. Caballero, usted va para el que usted quiera.
Yo le comentaba en estos días a mi amiga Marta Gutiérrez, que está en Barranca Bermeja, pues yo estuve unos meses en Bucaramanga. Chico, y yo me animaba a entrar en unos templos que no era de la iglesia a la que yo profesaba. Y me vacilaba mi cosa y escuchaba atentamente lo que la persona estaba diciendo. Y dije, qué bueno, qué bueno. Incluso le comentaba a Marta con mucha gracia porque esta persona que estaba allí en ese momento era una señora y ella estaba hablando rapidísimo, amén, 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 y para todo el mundo decía amén, y de repente dice, y vamos a creer en Satanás, amén, y yo, para allá va, aguántate un pelo ahí porque eso no lo entendí. Bueno, tan Ujú. rápido que le dan y cuando tú vas a ver, digo, no, ya va, espérate un segundo, déjame tomármelo con calma, como dicen por ahí, con hielito y agua de coco, cuando yo tomaba, como ahorita no tomo, entonces igualito me lo puedo tomar con una soda, con una sodita y limón. Pero fíjate qué interesante es que incluso, y aquí Guillermo pudiera corregirme si así lo desea, chicos, solos, estando solos en un espacio, nosotros estamos trabajando esa inteligencia espiritual, estamos conociéndonos a nosotros mismos, estamos viendo qué hicimos hoy, cómo nos fue hoy. A veces nos pasan cosas, a veces nos pasan cosas, mira, que no podemos evitar. Eh, a mí me da mucha tristeza cuando yo converso ese tipo de situaciones con otras personas y que de repente me consiguen y empiezan a hablarme de algo de lo que de verdad yo no tengo culpa. Pero bueno, sabe, esos temas, y como los seres humanos somos tan complicados a veces, yo digo, bueno, y el hombre, recuerdo yo, porque mira, cómo olvidar, y el hombre, dale, dale, bueno, me terminó mentando la madre, así tal cual. Y como yo estoy acostumbrado, ¿verdad? Porque de chiquitico no acostumbrado, ¿qué es lo que uno le dice cuando uno le menta a la madre? La tuya. Y a veces le Ujú. decíamos que la tuya, que es mi comadre, así tal cual, pero hasta allí. Bueno, resulta que yo le dije a esa persona, mire hermano, te dará con mucho respeto y cariño. Si usted me saluda es un favor. Pero si no me saludas, mire, son dos. Porque verá, tú eres una persona que lamentablemente está cometiendo un error conmigo y yo no tengo por qué aceptarlo, ¿no? Bueno, había un chico que estaba viendo eso. ¿Y sabe lo que me dijo el chico? Ay, yo le hubiera dado un golpe. Yo, ¿por qué, vale? No, porque ¿cómo me va a mentar la madre? Yo le hubiera dado un golpe. Yo, no, chico, mira, mírame la cara, ve. ¿Cuántas cicatrices me ve? Ninguna. A mi nieto le digo, mire, mira, nieto, ¿cuántas cicatrices le ve usted a su abuelo? Ninguna, abuelo. Es que su abuelo no se pone a pelear con nadie. La mejor pelea, dice Del Carnegie, y lo digo yo, es la que se evita. Entonces después yo le explico a este señor que me dijo que le hubiera dado un golpe. Vamos a suponer, pues, este supuesto, yo le voy a dar un golpe y se lo hubiera dado. Mira, mira esta mano, mira este puño. Es que cuando niño también tuve mis experiencias y mis canelones. Cuando niño a un chamo una vez le di por aquí y lo dejé una semana sin hablar y me dio miedo. Me dio miedo mi fuerza bruta. Sí, bruto, me dio miedo mi fuerza bruta. Y yo le digo a él, ¿te imaginas que yo le hubiera dado y ese señor se hubiera caído al piso y se hubiera dado con la cabeza en el piso? Y ni Dios lo quiere y se muere. Pana, bueno, empecé a cavar mi propia tumba, hermano, porque me iban a meter preso. ¿Todo por qué? Por estar atendiendo a algo que yo no tengo por qué estar. Mira, déjalo así, tranquilo y no pasó nada. Pero eso todo se logra cuando uno está, o cuando yo estoy, porque voy a hablar desde el mi yo, porque el uno, como dicen por ahí, y eso me lo enseñó una profesora de PNL, uno, cuando la gente habla mucho con el uno para arriba y para abajo, y para los que estamos en el coaching saben que es así, ponemos un uno en un papel y lo colocamos en una silla. Bueno, cuando quieras hablar de uno, habla de él. Y lo menciona ahí, ¿estás hablando de uno? Ah, bueno, estás hablando de él. No, no, estoy hablando de mí. Entonces no digas uno, diga yo. Entonces, cuando nosotros asumimos responsablemente, ¿verdad?, de la proactividad, esa toma de decisiones, y eso de sentarnos en momentos solitos, a reflexionar lo que ha pasado durante el día, preparándonos para el día siguiente, creo que tiene mucho que ver con este tema de la inteligencia espiritual y quienes la practicamos de una u otra forma, creo que tenemos un poquito de ventaja con los que no la practican. No sé, Guillermo, ¿qué opina al respecto? Sí, si me permite, Augusto, muchas gracias. Sí, sí es importante, hoy tocamos, por supuesto, como era a nivel de conferencia, tocamos el tópico de inteligencia espiritual en términos generales, ¿verdad? Sí es importante, por ejemplo, nosotros desarrollamos una especialidad en coaching espiritual
y eso lleva todo un proceso de un tiempo importante. Pero más allá de eso, uno de los aspectos que nosotros trabajamos, bueno, primero que es una especialidad en coaching espiritual y es claro que nosotros partimos y se dice ahí es basado en el cristianismo. Lo decimos claramente para que la persona sepa que lo que nosotros traemos, aunque estamos desarrollando y trabajando el tema de espiritualidad e inteligencia espiritual, nos basamos ahí. Y uno de los aspectos que trabajamos tiene que ver, y esto para el desarrollo de la inteligencia espiritual es importante, las prácticas y disciplinas espirituales. Es decir, porque creemos que no es suficiente con que, aunque es importante ese momento y esos tiempos donde puedo estar a solas, es importante el que la persona pueda saber qué hago en esos tiempos a solas. Entonces, la práctica de disciplinas espirituales es importante. Por ejemplo, solamente por mencionar algo, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo, por ejemplo, estamos familiarizados con el tema de la meditación. Pero el tema de la meditación desde una corriente que respetamos mucho, pero que no es la corriente nuestra. Sin embargo, desde el cristianismo la meditación se viene hablando estamos hablando desde 1000 años antes de Cristo, porque el rey David, por ejemplo, el escritor de los Salmos, es alguien que trabajó y desarrolló mucho el tema de la meditación. O sea, en el ámbito del cristianismo venimos trabajando el tema de la meditación desde hace muchos años. Entonces, una de las cosas que comenzamos a practicar tiene que ver con eso. Por ejemplo, cómo desarrollar prácticas de meditación, ¿verdad? Que nos puedan ayudar en el desarrollo de nuestra inteligencia espiritual, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces es importante también el que tomemos en cuenta esos factores. Mira, Guillermo, y aprovechando que está Jimmy Canelones, mire, Jimmy Canelones, es que tú le hablas del rey David y este chamo está ahí, ese que te digo, ese gordito, mira, gordito, hermano querido Jimmy Canelones. Así somos los venezolanos, chicos, y quienes sepan somos así. Yo soy portugués también, pero mira, venezolano en ese sentido. Jimmy, Jimmy está anotando, mira, el rey David, ya el hombre dice, déjame buscar al rey David, porque Jimmy es una persona investigadora. Yo estoy seguro que él sabe algo del rey David. Seguro que tú le dices, mira, Jimmy, en un minuto, tú conoces a ese señor, el rey David, lo llegaste a conocer en algún momento. ¿Te han hablado de él? El famoso rey David, el que derrotó a Goliat con una onda. Así es, Ah, así es. imagínate, te das cuenta que yo no te he pelado. Mira, es que Pero que fue uno de los que, o sea, por ejemplo, hay 150 salmos y él escribió la gran mayoría de ellos, los escribió Ah, él. exactamente. y fíjate qué lindo, ¿no? Qué lindo. Y por eso que lo traigo a la palestra. A Jimmy, en lo que tú colocaste yo le dije, mira, si Jimmy de repente si está haciendo alguna actividad, pero si no lo está haciendo, seguro va a entrar. Y cuando vi que Jimmy me pidió, y no, Jimmy nos dijo, ya va que no lo pelo, pin, porque es un tema de verdad de mucha envergadura. Mi amiga Sari, mire, tengo 2 minutos, pero quiero escucharla un poquito más y quiero hablar contigo. Y te decía en el audio del chat, chica, cuéntame eso de que Sarit y Guillermo llegan a Costa Rica, se plantean hacer algo por el coaching, sabiendo que allá en Costa Rica hay gente durísima en esa área. Cuéntame ahí, tenemos 1 minuto 58, dímelo en 1 minuto. Un minuto, bueno, yo me firmé, se formó después y nos dimos cuenta de que juntos podíamos trabajar desde el coaching. Entonces, por eso constituimos nuestro emprendimiento y hemos alcanzado a muchos, pero sobre todo, como decía Guillermo, el principio de la inteligencia espiritual nos une el propósito para servir a los demás. Entonces yo creo que esa ha sido la clave para nosotros, estar unidos con el propósito de servir a otros. Y estamos usando la herramienta del coaching y creemos en la transformación de la gente, de los equipos y de las organizaciones. Entonces yo creo que eso es lo que ha marcado la diferencia. Y yo le decía a Guillermo, yo me quiero dedicar a esto el resto de mi vida. Claro, la pasión mía son equipos, la pasión de Guillermo es la parte espiritualidad, pero estamos unidos en ese propósito. Claro, claro. Y como dicen por allí, primero yo me quiero para después entonces buscar cómo hacer para querer a los demás. Y en la integración de equipos, si logramos que todas las personas que están en ese equipo estén alineados en un solo propósito, bueno, los resultados simplemente van a ser satisfactorios y espectaculares, no hay duda de eso. Y mi amigo Jimmy Totalmente. en el tema de liderazgo lo trabaja. Por ahí está mi amiga, mira, Luna Gitana, tan bella. Déjame darle un beso a mi querida Irene, que siempre está ahí con nosotros. Irene de Ciudad de México. Ya sabe que eso es un amor mutuo, porque nos queremos mucho Qué lindo. y así como Irene, bueno, tantas otras personas. Tan linda, Dios te bendiga, mi corazón. Vamos entonces a cerrar. Los invito para que estén a las 6.
porque a las 6, o sea, dentro de una hora, allá en Costa Rica serían las 5. Bueno, para que vean al señor Augusto, porque yo no soy el que va a estar ahorita más tarde. Yo estoy aquí siempre acompañándolo a ustedes, pero el que va a hacer la presentación es otra persona.